Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Lailis y sean bienvenidos a mi canal. Pues como sus deseos son órdenes, me exigieron literalmente que hablara sobre el nuevo ministro de Defensa y como ya es legado en este canal, decidimos investigar al nuevo ministro y sobre todo analizar qué es lo que se viene para Colombia con él en la cabeza en uno de los ministerios más importantes que tiene Colombia, así que pues no siendo más, empecemos. Ya sabemos lo que pasó para que Duque haya tenido que buscar un nuevo ministro de Defensa y no voy a ondear mucho en este tema porque después, respeta la memoria del ministro. Sin embargo, el Ministerio de Defensa es uno de los más importantes que tiene Colombia porque es el responsable de la seguridad de todos nosotros, los colombianos y las colombianas. Y si además tenemos en cuenta que el país está pasando por una de las épocas más violentas que hemos tenido, pues el ministerio debería estar intentando mitigar el daño que genera el narcotráfico y las bandas criminales en el país. Sobre todo si además le sumamos que Colombia históricamente firmó un proceso de paz con una de las guerrillas responsables de la guerra en Colombia. Pero como acá nada es color rosa, vamos a tener que hablar de lo que está pasando y sobre todo saber quién es ese tal Diego Molano, porque amigo de Duque tenía que ser. Nadie lo conocía, es que ni en su casa lo conocían. Vamos a ver qué es lo que hacía este señor, en qué ha trabajado, cuáles son sus méritos, por qué lo nombraron ministro de Defensa. Y como ya se volvió costumbre en este canal, vamos a dar un poco de contexto al tema. Ya sabemos que el uribismo, la cabeza principal de este país, lo que menos le interesa es la paz. Uribe y sus secuaces, sus súbditos, han hecho lo imposible y de verdad hasta el cansancio con acabar el proceso de paz y acabar con la JEP, porque no les interesa la verdad, será porque estarán metidos en alguna cosa rara. Y tampoco han hecho nada por protegerle la vida a los excombatientes. Ustedes ya saben, en el país hay unos muertos que valen más, 3 días de luto y otros que valen menos. Según el último informe de la JEP, la violencia en Colombia está en aumento y obviamente eso es lo que menos le interesa al presidente Iván Duque. Y usted me dirá, Lailis, pero pueda que el Ministerio de Defensa haya hecho más de lo que ha hecho Duque. Y bueno, dudo mucho que me pregunten eso, pero necesito hacer esta gran pregunta para continuar con el video. Bueno, además no falta el que me quiera decir eso. Vamos a hacer memoria. El primer ministro que tuvimos, Otero, el tipo más desagradable que hemos tenido, bueno, no lo supera Carlos Holmes, pero él fue ministro del 7 de agosto del 2018 al 6 de noviembre del 2019 y yo sé que ustedes recordarán porque ese señor salió. Sin embargo, si usted no se acuerda, todo bien, acá le cuento. El tipo estaba súper rajado porque con él lastimosamente tuvimos los desagradables hechos que siempre hemos tenido, que es el abuso del SMAT, y en realidad la seguridad nunca estuvo tan bien. El hecho puntual es que al tipo lo citaron en el Congreso para una moción de censura, lo cual quiere decir que el Congreso le hace una especie de juicio, o más bien examina su labor en cabeza de ese ministerio. Y en ese momento el ministro creía que iban a hablar sobre el asesinato de Dimar Torres, un excombatiente asesinado por una persona del ejército en el Catatumbo. Así que el tipo dijo, no, breve, de esta me salvo porque al país lo que menos le interesa son las muertes de los excombatientes. En fin, el caso es que el senador Roy Barreras empieza a hablar sobre una investigación bastante interesante y es que al parecer en un bombardeo donde dio la orden el ministro y sus fuerzas militares de atacar un campamento de la guerrilla, pues ahí según la fiscalía hubo al menos 8 menores muertos y había un menor de 12 años, es decir, murieron niños. Las mamás de las víctimas dijeron que habían sido obligados los niños a ir a este campamento de las disidencias y obviamente esto le tocó el corazón a los colombianos y eso fue lo que cobró la cabeza del ministro porque ellos sabían lo que estaba pasando, la orden, y sabían que habían menores, sin embargo no hicieron nada. Era la primera vez que un ministro iba a salir por una moción de censura. El Congreso ya tenía las mayorías para sacarlo del ministerio y para evitar el show el gobierno decidió que era mejor que él pasara su carta de renuncia y saliera al menos por la puerta grande, obviamente. Duque se dedicó a defenderlo y hasta las gracias le dio. Después de todo este boroló, el 12 de noviembre el gobierno anuncia al nuevo ministro, que en este caso es Carlos Holmes, y este es que de verdad no fue mejor que el anterior. El señor tuvo varios problemas en la opinión pública, abuso policial, las noches tenebrosas del 9, 10 y 11 de septiembre, del cual nadie respondió nunca y nadie dijo nada, la represión en el paro del 21N histórico y los días siguientes a ese paro, el caso de Dylan Cruz, que también quedó en veremos, los soldados disparándoles a las personas en las carreteras. Le dieron la orden de que pidiera disculpas al país y a las víctimas y el tipo prefirió defenderlos y no dijo nada. Por el contrario, alabó las fuerzas militares y su gran gestión y
y su patriotismo. Evitó que se hablara de una doctrina militar y obvio evitó que se cambiara esa doctrina militar. El tipo era malísima persona y guerrerista como él solo, y no me importa que digan que estoy manchando su memoria porque es la verdad y hay que decirlo. Ahora, como se dan cuenta, esto no es un tema solo del ministro. El fracaso en materia de seguridad es por la poca experiencia que el gobierno ha demostrado en todo y para todos los cargos en los que están. Pero además se basa en una postura que ya tiene el uribismo, en una postura política que defiende la violencia, que acepta la guerra. Así, con esas creencias, pues por supuesto que van a nombrar gente que piensen igual a ellos, que tenga la misma línea política. Ellos quieren acabar con la paz y quieren darle la vía libre a las Fuerzas Armadas para que hagan lo que se les dé la gana. Ellos no saben lo que representan los derechos humanos, o bueno, más bien lo saben, pero les vale verga. En ese escenario, ¿por qué realmente nos sorprendemos del nuevo nombramiento de Duque? Puso a alguien que describe perfectamente lo que es el gobierno de ellos. El menos preparado es el que llega a sus puestos. Y de verdad debo aceptarlo, es difícil hacerle un video al nuevo ministro porque literalmente no lo conocía nadie. Pero antes de que les cuente un poco de él, veamos por qué Duque lo nombró en ese cargo y por qué lo volvió ministro de Defensa. Un reto que lo llena también de pasión y de entusiasmo, siendo hijo de militar, nacido en el Hospital Militar, formado en el Colegio Militar Patria y quien toda su vida ha tenido una cercanía con las fuerzas. ¿Qué tiene que ver que haya nacido en el Hospital Militar? Parece que tiene que ver que el papá haya sido militar. El tipo ni siquiera prestó servicio militar, no tiene ni puta idea. Además, lo de los papás es ilógico porque mis papás son maestros, pero no por eso yo sé de pedagogía y no por eso me van a dar trabajo en un colegio. Uno necesita una carrera que esté ligada directamente en lo que va a trabajar. En este país, los únicos que necesitan experiencia, los estudiantes que recién salen de la universidad. Pero bueno, el tipo este es militante del Centro Democrático, obviamente. Es administrador de empresas de la Universidad del Rosario. Tiene una especialización en relaciones públicas de la Universidad Javeriana y tiene una maestría de administración pública en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Fue director de la Agencia Presidencial para la Acción Social, fue director del ICBF entre el 2011 y el 2013, fue concejal de Bogotá entre el 2016 y el 2019 y su último cargo fue en el DAPRE, es decir, en el Departamento Administrativo de la Presidencia. Hace unos días, hace una semanita él estaba allá. Acá obviamente que debo mencionar algo absolutamente clave. Ustedes recordarán a Peñalosa. Bueno, resulta que en el momento en el que él era alcalde, Diego era concejal y el tipo propuso el POT Peñalosa y ese POT se tenía que aprobar. La cosa es que él estaba intentando ayudarle a sus amigos empresarios, los constructores, ya sabían, Peñalosa llenar de cemento todo lo que tuviera verde. Lo curioso acá es que cuando se tenía que votar nos dimos cuenta que varios concejales del Centro Democrático, incluyendo a Diego Molano, habían recibido plata en sus campañas de constructoras. Él y sus compañeros los financió Mercantil Colpatria. Son datos y evidentemente hay que darlos, porque el man no se iba a declarar impedido, bueno, o sea, lo iba a votar igual. Al parecer el tipo sabe de administración, lo cual muy bien, crack, gracias, te felicitamos, pasa a ver. Pero el tema es mucho más complejo de haber nacido en el Hospital Militar. En el discurso un poco escueto que da Duque para nombrarlo ministro, dice que el tipo ha estado en consejos nacionales de seguridad, que cuando estuvo en Acción Social apoyó la seguridad democrática, falsos positivos. Pero, presidente, estar presente en una reunión de seguridad no lo hace usted experto en seguridad, y eso usted y yo lo sabemos. Repito, el tipo puede saber de administración lo que sea, pero no tiene ni puta idea de derechos humanos, de protocolos de seguridad, de cómo lograr llevar ese ministerio a un ambiente más reconciliador con los colombianos. Porque es que de verdad que tienen retos. Uno de los principales es que los colombianos vuelvan a creer en esa institución y sobre todo que la vuelvan a querer. Necesitan más diálogo con la oposición, con los indígenas, con los campesinos. Necesitan una hoja de ruta que le permita al país reconsiderar la idea de caminar hacia la paz. Necesitamos que se piense en un cambio de la doctrina militar y si no los militares van a seguir impunes y haciendo lo que se les da la gana. Diego Molano no tiene ni idea de cómo mejorar el panorama que les narré al principio, horrible y violento que tiene Colombia, no lo tiene. El tipo además fue famoso hace unos meses y no por decir algo inteligente, porque haya descubierto la cura de alguna cosa, sino por proponer un protestódromo. Por eso lo que queremos proponer es una idea novedosa, para que pueda la gente hacer protesta, los que queramos hacer protesta, puedan cumplirlo, pero que no termine en violencia. Proponemos el protestódromo, un sitio para 50.000 personas. No debo explicar la basura que acabamos de ver, ¿cierto? Porque justamente uno sale para incomodar, creo que ya lo sabemos. El nuevo ministro al parecer tampoco le caen muy bien los indígenas, que hasta se atreve a llamarlos terroristas.
El tipo tampoco es que le llame mucho el tema de la paz ni la JEP. Diego, en su discurso, en el discurso que dio de posición, básicamente dijo que haría respetar la memoria de Carlos Holmes y seguiría su legado. Repito, su legado. Amigo, ¿tú estás bien? Todo lo hizo absolutamente mal Carlos Holmes. Lo que menos le importaron fueron los derechos humanos. Luego habló de combatir a las guerrillas, pero no habló sobre cuándo vamos a identificar las águilas negras, qué va a pasar con el paramilitarismo que también está en auge. Parece que esos temas no nos gustan. No habló de cómo ayudar a los campesinos y a los indígenas en temas de sustitución de cultivos. No dijo nada sobre la implementación de los acuerdos de paz. Dijo algo gravísimo, y es que todo lo que obstruyera la vía es un acto terrorista. Eso directamente le pone un fusil en la cabeza a la gente que sale a movilizarse. No dijo nada de cómo iban a evitar las masacres que tiene al pueblo colombiano sumergido en un río de sangre, literalmente. En resumen, el tipo no tiene ni idea de nada y aún así fue nombrado en un ministerio importante. Son unos incapaces que no tienen ni idea de lo que hacen y solo están ahí por amistades o por negocios, presuntamente negocios. Pero si creen que estoy exagerando, para una muestra, un botón, nombraron al retoño, a la hija de Alicia Arango, sí, la ministra, que dijo que los ingenieros deberían trabajar por horas, la misma, ustedes la recordarán. A su retoño la nombraron como la codirectora del Banco de la República. De verdad, el Banco de la República. Mérito, dijo Wally, nacer en el Hospital San Lucas, porque no hay otro mérito. Lo que les interesa es que la desigualdad siga creciendo, más plata para ellos, menos para la gente, más bala, menos diálogo, más guerra, menos paz. Así que nada, si les gustó el video pueden darle like, pueden compartirlo, se pueden suscribir, recuerden que así me apoyan un montonazo, así que muchísimas gracias por ver el contenido, les mando un besito.